El ascenso de Ciro el Grande. El susurro de un rey olvidado. La historia nos cuenta de imperios vastos y reyes poderosos, pero pocos nombres resuenan como el de Ciro el Grande, el hombre que cambió el destino del mundo antiguo. Su historia comienza en las arenas del olvido, en un rincón olvidado de Persia. Este líder visionario, nacido bajo un cielo lleno de intrigas, logró convertir una tierra dividida en un imperio que abarcó continentes. Pero, ¿qué hizo a Ciro tan diferente? No solo sus conquistas, sino cómo gobernó. Fue un conquistador que no destruyó, sino que unificó. Hoy, exploraremos cómo este líder menor se convirtió en el grande, desde sus humildes comienzos hasta su ascenso como el arquitecto del primer gran imperio multicultural. Con cada paso que dio, demostró que la grandeza no solo se mide en victorias militares, sino en la capacidad de inspirar y transformar. Preparen sus mentes, porque esta es una historia de estrategia, clemencia y ambición desmedida. Ciro nos dejó una lección: el poder verdadero no se impone, se gana. Los inicios del rey menor. Ciro nació en Ansan, una región montañosa y modesta del reino de Persia. Era un rey menor, casi irrelevante en el tablero político del mundo antiguo. Pero su linaje tenía algo especial: era heredero de los aqueménidas, una dinastía con ambiciones dormidas. Según las leyendas, su abuelo, el rey medo Astiages, soñó con un nieto que lo destronaría. Temeroso, intentó deshacerse del joven Ciro. La versión más extendida nos cuenta que Ciro fue rescatado por un pastor que lo crió como a su propio hijo. Desde joven, destacó por su inteligencia y carisma, cualidades que pronto lo separarían del resto. Cuando llegó el momento de reclamar su derecho como heredero, no lo hizo con brutalidad, sino con diplomacia y astucia. Forjó alianzas entre tribus persas, logrando unir a un pueblo fragmentado que anhelaba un líder fuerte y visionario. Al convertirse en rey de Ansan, no solo heredó un territorio, sino también la responsabilidad de transformar una región olvidada en el epicentro de un imperio. La caída de los medos. El ascenso de Ciro comenzó con un acto audaz: desafiar a su abuelo, Astiages, el poderoso rey de Media. Media era, en ese momento, el reino más fuerte de la región, con un ejército bien entrenado y una economía floreciente. Pero Ciro no solo confiaba en la fuerza bruta. Antes de declararle la guerra, envió emisarios para sembrar el descontento entre los nobles medos, prometiendo reformas y justicia. Esta estrategia debilitó las filas enemigas incluso antes del enfrentamiento. Cuando la batalla finalmente llegó, el ejército de Ciro, aunque numéricamente inferior, demostró ser superior en estrategia. Uno de los momentos más impactantes fue la deserción de Harpago, un general clave de Astiages, quien se unió a las filas de Ciro tras haber sido maltratado por el rey medo. La victoria fue rápida, y con ella, Ciro consolidó su reputación como un líder que no solo vencía, sino que también inspiraba lealtad. En lugar de destruir Media, Ciro integró su administración y adoptó su cultura, creando un modelo de gobierno que unía lo mejor de ambos mundos. Este acto de inclusión marcó el inicio de su visión imperial: unificar, no oprimir. Contra Lidia y el rey Creso. El siguiente desafío de Ciro fue Lidia, gobernada por el legendario y riquísimo rey Creso. Conocido por su inmensa fortuna, Creso confiaba en sus alianzas con potencias como Egipto y Babilonia. Su arrogancia lo llevó a subestimar a Ciro, lo que resultó ser un error fatal. Ciro, siempre un maestro de la estrategia, utilizó una táctica innovadora durante la batalla de Timbra. Empleó camellos para desorganizar a la caballería lidia, conocida por su fuerza. Después de derrotar al ejército de Creso, Ciro sitió Sardes, la capital de Lidia. En un movimiento inesperado, la ciudad cayó rápidamente. Pero lo que realmente distingue a Ciro no fue la victoria, sino su trato hacia Creso. En lugar de ejecutarlo, lo perdonó y lo convirtió en su consejero. Este acto de clemencia no solo consolidó su reputación como un gobernante magnánimo, sino que también aseguró la lealtad de los lidios, quienes prosperaron bajo el gobierno persa. Babilonia, la joya del Oriente. El reto más grande para Ciro fue Babilonia, un reino legendario protegido por murallas impenetrables y una historia de esplendor. Babilonia no era solo una ciudad, era un símbolo de poder y riqueza en el mundo antiguo. Sin embargo, también era un reino dividido,
con sectores de la población descontentos con el gobierno de Nabónido. Ciro utilizó esta debilidad a su favor. Presentándose como un libertador, prometió restaurar las tradiciones religiosas y devolver a los exiliados a sus tierras natales. La conquista de Babilonia fue una obra maestra de ingeniería y estrategia. Desvió el río Eufrates, permitiendo que sus tropas entraran a la ciudad a través del lecho seco del río. Sorprendentemente, la ciudad cayó sin resistencia. Una vez dentro, Ciro proclamó el Cilindro de Ciro, considerado por algunos como la primera declaración de derechos humanos. Garantizó la libertad religiosa y el regreso de los pueblos exiliados, incluyendo a los judíos, quienes lo veneraron como un salvador. Este acto de justicia no solo consolidó su control sobre Babilonia, sino que también estableció un precedente para la gobernanza basada en la tolerancia y el respeto mutuo. El legado del Grande. Ciro no era un conquistador común, era un visionario. Su imperio no solo se expandió a través de las armas, sino también mediante la integración y el respeto. Fundó el Imperio Aqueménida, un modelo de administración que permitió a diferentes culturas prosperar bajo una misma bandera. Implementó un sistema de satrapías, provincias gobernadas por representantes locales, asegurando tanto el control central como la autonomía regional. Además, Ciro comprendió la importancia de la infraestructura. Construyó caminos que conectaban su vasto imperio, facilitando el comercio y la comunicación. Su enfoque en la inclusión cultural permitió que persas, medos, babilonios, lidios y otros pueblos coexistieran en relativa armonía, sentando las bases para un modelo imperial que inspiraría a civilizaciones futuras. Su muerte, durante una campaña contra los masagetas, no empañó su legado. Fue enterrado en Pasargada, la ciudad que fundó, bajo un epitafio que reflejaba su humildad: «Hombre, quien quiera que seas, sabe que soy Ciro, quien otorgó el imperio a los persas. No envidies esta tumba». Este epitafio, simple pero poderoso, encapsula la esencia de su vida: grandeza con humildad. La sombra del león persa. El ascenso de Ciro el Grande no fue solo un capítulo más en la historia, sino el comienzo de una nueva era. Su capacidad para unir, en lugar de destruir, marcó un cambio radical en cómo se construían los imperios. Fue un conquistador que entendió que la verdadera fuerza no reside en las armas, sino en el corazón de los hombres que gobiernas. En cada paso que dio, desde Ansán hasta Babilonia, dejó un legado de sabiduría y compasión que aún resuena en el presente. Ciro fue más que un rey, fue el arquitecto de una civilización. Su imperio sentó las bases de la globalización cultural, demostrando que la diversidad es una fortaleza, no una debilidad. Y así, su historia se alza como una antorcha en la noche de los tiempos, iluminando lo que significa ser verdaderamente grande. Es una historia que invita a la reflexión. ¿Qué significa el poder si no está al servicio del bien común?